El líder de Irán prometió que la producción misilística de misiles no se detendrá y que los proyectiles jamás se negociarán con Estados Unidos, porque dijo, el poder militar, las armas y los misiles son necesarios para el bienestar del pueblo. Un país debe estar bien armado para defenderse. Prometió también vencer a los Estados Unidos porque su estrategia es más grande y más inteligente. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde una de las zonas con más tensión en el mundo, desde el lugar de la noticia, sí, claro, detrás de la razón. امنیت یک ارزش بسیار بالا و اساسی است. یک عنصر حیاتی است امنیت برای کشور. چون بدون امنیت همه ارزش‌های مهم کشور دچار اختلال خواهند شد. هم رفاه، هم عدالت، هم دانشورزی و دیگر ارزش‌های مهم. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, dice que las fuerzas armadas y el poder militar son indispensables para preservar los valores del país. اگر این قدرت دفاعی رو ملت‌ها نداشته باشند، اون کسانی که اهل تجاوز و تعرض و سوء استفاده و دخالت کردن و دستاندازی به دیگر کشورها و ملت‌ها هستند که امروز نمونه‌هاشو دارید در دنیا می‌بینید. آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه اونها رو راحت نمیگذارن. علیه امکانات موشکی ما، علیه تشکیلات نظامی ما کارهایی میشه، تبلیغاتی میشه و علیه توانایی‌های منطقه‌ای ما که بسیار مهمه برای قدرت دفاعی ما، علیه اینها تبلیغات میشه، حرف میزنن. یاوه‌گوهای آمریکایی که ملاحظه میکنید دیگه، اینا واقعا اراذل یاوه‌گو که هر حرفی به دهنشون میاد بی‌محابا و بی‌محاسبه میزنن، هر جا میرن مینشینن علیه جمهوری اسلامی و اینها حرف میزنن، ناشی از عقب ماندگی آنها در این میدان و ناشی از ترس آنها. El ayatolá Khamenei, quien es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, presidió la ceremonia de graduación de los cadetes de la Academia Militar. El ayatolá confirmó que Irán seguirá desarrollando más y mejores misiles, los cuales jamás serán negociables, porque son parte de los 3 pilares de la nación, y que este es un mensaje directo para Estados Unidos. Explicó que las sanciones perseguían que Irán cambiara sus políticas, pero hasta ahora no lo han logrado. لااقل 3 رکن اصلی رو اگر برای اقتدار ملی ما در نظر بگیریم که این 3 رکن، یکی استحکام و ثبات اقتصادی است، یکی توانایی و قوام یافتگی فرهنگی است که بسیار اساسی است، یکی هم قدرت دفاعی است. مسئولین یاوه‌گو و رذل و خائن و جنایتکار آمریکا به کوری چشم شما انشاءالله با قدرت ایمان و عزم ملی بر مشکلات فائق خواهیم آمد. از همین تحریم هم ما وسیله‌ای برای مقاوم سازی اقتصادمون استفاده خواهیم کرد. Con esta estrategia derrotarán a Estados Unidos, ya que la resistencia de Irán será más larga que la presidencia de Donald Trump, asegura el ayatolá Khamenei. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a Shadi Alizadeh, que está hoy como investigadora, al periodista en jefe, ahí está Keivan Mosaini, y Hamideh Falah en la coordinación internacional, y a todos los que hacen posible este programa. Y por supuesto, pues usted ya lo sabe, ¿a quién? A usted. Nunca me cansaré de agradecerle porque, pues sin usted, no somos nadie. Esta noche, ¿a quién tenemos? Veamos. Él tiene un laboratorio de pensamiento y es referente incluso para la Unión Europea. ¿Quién es? Adrián Celaya, director de CAI Center. Qué gusto. Adrián, hace mucho que no te veía.
No necesita presentación, su denuncia, su voz alta frente a las causas injustas, pues es reconocida por muchos. Usted sabe quién es, José Antonio Ejido, que con maestrías y doctorados son sus herramientas. Adrián, comienzo contigo. ¿Es necesario que un país tenga misiles y esté bien armado y preparado? Dice el líder de Irán. Te pregunto, ¿por qué es necesario que un país deba tener misiles y armas para tener bienestar? Por favor. Bueno, más que un país en general, hay algunos, no todos los países, es decir, hay algunos países pequeños que están en entornos estables, pues, por ejemplo, países que están en mitad de Europa, pues como, digamos, Mónaco, Liechtenstein, etcétera, que no necesitan ejército porque no tienen riesgos fundamentales para su seguridad, ni riesgos verosímiles, ¿no? Pero la generalidad de los países tienen riesgos, y tienen riesgos estructurales, tienen riesgos externos que se incrementan lamentablemente a medida que su propio ejército, su propia capacidad de defensa es más débil. Y evidentemente esto sucede con mucha mayor claridad, de forma mucho más rotunda, en entornos inestables y en particular en esos entornos en los que en este momento se está de alguna forma jugando el destino del mundo, como es Asia Occidental, lo que nosotros llamábamos Oriente Medio. Claro, Irán en concreto está en el momento, en el punto de mira de toda la élite occidental, y disponer de una capacidad de defensa adecuada para los retos que le amenazan es imprescindible para este país, claro. Muchas gracias. José Antonio, a ver, cuando hay países que no tienen misiles, ¿quiere decir que Estados Unidos pues se comió a esos países? ¿O cómo entender esto, por favor? Saludos, señor de la Madrid, señor Zelaya, gracias por la invitación. Gracias. Esa pregunta sería buena hacérsela, por ejemplo, a los habitantes de la isla de Granada, que hay que pronunciarla en inglés, Granada, porque ellos hablan inglés, que una minúscula isla de 100.000 habitantes, en 1983, que no tenía misiles y a duras penas tenía fusiles, fue invadida por Reagan de una manera absolutamente escandalosa. Después, por el siguiente en la presidencia, que fue Panamá, también invadida, pero Irak tenía muy pocos misiles, estaba completamente debilitado desde el punto de vista militar por las estupideces de Saddam Hussein en contra de Irán, luego en contra de Kuwait, y ya sabemos cuál es el destino de ese país. Y que le pregunten a los libios, después de que Gaddafi entregase las armas que llamaron estratégicas. Me imagino que los misiles que tenía ese país, para que le salvasen la vida, en el 2011 se conoce muy bien el destino trágico que sufre Libia y que sigue sufriendo Libia desde entonces, entre el silencio de los mainstream, de los medios de información, de comunicación occidentales, ¿no? De manera que es muy evidente que Julio César, sin conocer a Donald Trump y a los norteamericanos, dijo aquello de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. No sé cómo se dice misil en el latín de Julio César, pero hoy Julio César lo que diría es que hace falta misiles frente a la arrogancia de los Estados Unidos, que por cierto rodea a Irán con innumerables bases militares, ellas bien dotadas de misiles, ¿no? Sí, pues yo creo que les llamaban piedras o algo así, piedras con fuego, algo, ¿no? Y balísticos menos, yo creo que los conoció. Oye, a ver, Adrián, el líder también dice que para tener o conservar o proteger la paz, la economía, la justicia, la cultura de la nación, pues es necesario el poder militar. Explícame esta relación entre, por ejemplo, educación y poder militar, a ver cómo es. Sí, yo creo que es muy evidente si tenemos en cuenta las palabras que acaba de transmitirnos nuestro compañero, ¿no? Un país que está sometido a amenazas externas muy directas, si no tiene capacidad de defenderse, esas amenazas se van a hacer realidad de forma muy, muy inmediata. Irán estaría en este caso sometido a un destino similar al que han tenido Irak, al que ha tenido Siria o al que ha tenido Libia. Es decir, sería rápidamente invadido y probablemente destruido. Lo que hemos visto en las
estrategias desarrolladas por la élite occidental, norteamericana fundamentalmente, durante los últimos años ha sido un objetivo premeditado de destrucción del conjunto de las naciones musulmanas independientes y avanzadas. Es decir, las naciones más avanzadas precisamente han sido las que han sido objeto de persecución y con una clara estrategia de destrucción. Es no simplemente de cambiar un gobierno, sino de asegurar que ese país no va a disponer a partir de ese momento de capacidad de desarrollar una soberanía alternativa, y se ha puesto un especial esfuerzo en destruir las infraestructuras. Es decir, basta ver a esos ejemplos del propio entorno de Irán para saber que de no disponer de una defensa adecuada, que no es estrictamente o exclusivamente ese equipamiento militar, que también son las alianzas internacionales que están siendo claves en un caso como en el de Irán, pero de no disponer de esa capacidad de defensa, todo el país, toda la infraestructura del país está en un riesgo eminente de ser destruida por unas estrategias occidentales obsesionadas en destruir los países musulmanes avanzados y autónomos. Bien. A ver, José Antonio, el líder de Irán le llama charlatanes, matones a los Estados Unidos y dice que su parloteo es el resultado de su miedo. ¿Sí realmente Estados Unidos tiene miedo? A ver, dame tu opinión. Yo creo que hay un charloteo derivado del miedo, pero también derivado de su relativa, pero inocultable decadencia. Escuchaba al profesor argentino Atilio Borón decir, mire, en los años 90, un presidente como Maduro le hubiese durado a los Estados Unidos un año o una cosa así, ¿no? Un presidente como Evo Morales, lo mismo, porque hubiesen tenido el mismo destino que tuvo Salvador Allende o Jacobo Arbenz en Guatemala el año 1954. Es decir, los norteamericanos hubiesen organizado golpes de Estado para derribarlos. ¿Cómo derribaron el gobierno de Mohamed Mossadegh por el grave delito a los ojos de la British Petroleum y de la ExxonMobil de nacionalizar el petróleo iraní? Ahora, como no pueden derribar, no pueden organizar un golpe contra la revolución islámica, es verdad que los norteamericanos aumentan el charloteo, aumentan el vocabulario, pero adicionado por una herramienta agresiva que le sigue funcionando, que son las sanciones, las amenazas. En el caso del general Soleimani, atentados puntuales de terrorismo internacional. Bueno, esto es lo que pueden llegar en estos momentos. Ellos quisieran llegar a más. Recordemos Irak, recordemos Vietnam, pero si no lo hacen es porque no pueden. Y si no pueden es porque Irán tiene una capacidad militar disuasoria, que es a lo que yo creo que se está refiriendo, además con claridad, el líder Ali Khamenei. Bien. Dos preguntas, querido Adrián, porque, bueno, pues tú estudias mucho los dobles discursos. ¿No será que estemos subestimando a los capitales sionistas que gobiernan en la Casa Blanca o a los capitales imperialistas y hayan cambiado también de método y entonces ahora ya no son los mismos métodos que antes? No lo sé, eso me lo contestarás tú. Y dos, la máxima presión pues no funcionó, dice el líder iraní, por lo que prometió derrotar a Estados Unidos, y su argumento es la estrategia y la resistencia iraní, que es más larga que la presidencia de Trump. ¿Cuál es tu análisis, por favor? Bueno, vamos a ver. Yo creo que está claro que las estrategias de Occidente, vamos a hablar de la élite occidental, porque en estas cosas no me gusta hablar tanto de países como de los gobiernos que gobiernan los respectivos países. Los pueblos nunca son por sí mismos hegemonistas ni agresivos, ¿no? Esta élite se ha enfrentado a una situación radicalmente nueva para ella, como ha dicho José Antonio Ejido también. Una situación radicalmente nueva que está derivada del auge de los países emergentes, fundamentalmente de Rusia y de China. Rusia y China, que en el caso de Asia Occidental están aliados de forma cada vez más directa y clara
con Irán y con el eje de la resistencia en su conjunto, ¿no? Occidente con lo que se ha encontrado es con lo que Kissinger ha repetido más de una vez, que es que con China y con Rusia juntos no pueden. Y entonces están desarrollando una estrategia alternativa de reparto de papeles en el que sucesivamente intentan dividir a los países emergentes en un momento determinado, pues atacar más directamente a Rusia, en otro momento más directamente a China o a Irán, ¿no? Pero está claro que el problema de fondo es el mismo, es decir, el no poder abordar un ataque frontal mientras estas piezas de los países emergentes se mantengan unidas, ¿no? Yo creo que esa estrategia de fondo y ese problema de fondo está claramente latente tanto en las presidencias demócratas como en las norteamericanas, perdón, como en las de Donald Trump. Y si hay cambios aparentes, son cambios fundamentalmente de imagen y de estrategias de segundo grado. La sustitución de la agresividad contra Rusia por la agresividad contra China y contra Irán no ha tenido como consecuencia una disminución de las sanciones contra Rusia, a pesar de un cambio en el lenguaje. Al contrario, si ganasen el candidato demócrata a partir de ahora, nos encontraríamos con una renovación de la agresividad verbal contra Rusia, pero seguro que no con un aligeramiento de la presión contra China y contra Irán, porque el objetivo de fondo es el mismo y las amenazas de fondo es el misma, y Henry Kissinger nos la expone constantemente de forma suficientemente clara, ¿no? Cuando desde Irán se alude a que la estrategia de defensa de Irán es una estrategia de largo alcance y más duradera que la presidencia de Donald Trump, bueno, pues yo creo que es algo que podemos comprobar dentro de un mes. Tanto si Donald Trump renueva la presidencia como si no la renueva, le va a ser muy difícil al siguiente candidato desarrollar una estrategia que sea capaz de vencer la resistencia de Irán en los 4 próximos años, por las razones que hemos comentado, que Irán tiene desarrollada una capacidad, no solo una capacidad estrictamente militar. Para tener la capacidad militar que tiene Irán hay que tener una capacidad industrial avanzada muy importante, y esta capacidad de desarrollo económico y de desarrollo industrial que ha avanzado Irán es la base también de su potencial militar. Las dos cosas son importantes, y a la vez esa red estratégica de alianzas con China y con Rusia fundamentalmente, que constituyen un auténtico blindaje en conjunto frente a cualquier intento que haga en este sentido Estados Unidos durante los próximos años. Y esto es lo que está manteniendo, digamos, desesperada a la élite occidental, y que hace que efectivamente, como también se ha dicho desde Irán, estén los líderes occidentales y la élite occidental que está detrás de ellos esté ciertamente nerviosa. Bien, recordemos, José Antonio, que la máxima presión es la política de Donald Trump. Desde que llegó a la presidencia, pues ya estaba rompiendo el acuerdo de Obama y todo esto. Bueno, cuando el líder iraní dice que la resistencia iraní es más larga que la presidencia de Trump, con esto podemos preguntar, podemos preguntar, ¿que Irán prefiere que gane Biden que Trump en las elecciones? Bueno, yo creo que ya la humanidad, no solamente Irán, está un poquito fatigada de Donald Trump, ¿no? Porque eso de atacar a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, sancionar la Corte Penal Internacional, yo no sé, solo le falta sancionar alguna orden religiosa de monjas claretianas que hacen rompope. Realmente es una cosa inaudita, ¿no? Ahora bien, para Irán es significativo un hecho, ¿no? Irán en el 2015 pudo firmar un acuerdo que es realmente una obra de arte, de ingeniería diplomática de estas épocas convulsas, que satisfacía a todo el mundo de los firmantes y a la gran parte de la humanidad, como se ha visto. Luego había fuerzas ocultas que han saboteado ese acuerdo, y esa ingeniería social diplomática tan interesante se pudo realizar con el equipo de Biden, como llaman los gringos Biden,
y con su jefe Obama. Ahora probablemente si gana Biden o Biden va a estar Obama en ese equipo, y yo entiendo que es bastante normal que las autoridades iraníes digan, si pudimos en el 2015 llegar a ese acuerdo, además con plena satisfacción de las tres potencias europeas aliadas congelado de los Estados Unidos, que han intentado de alguna manera, muy débil, pero de alguna manera prolongar ese acuerdo a pesar del saboteo de Trump, es lógico que ellos piensen que en lo que corresponde a su país, a las expectativas que ellos hicieron, pero al acuerdo que fue firmado. Hay algún especialista francés que dice, en realidad la revolución iraní e Irán se proyecta al mundo por primera vez en el 2015. Le da una importancia extraordinaria, realmente la tuvo. ¿Quién nos dice que no se va a volver a repetir ese milagro a pesar de todo lo que ha pasado desde el 2018 hasta ahora, la sangre que ha corrido y probablemente las opiniones del Estado profundo, es decir, del verdadero poder en los Estados Unidos, que está evaluando las consecuencias de la política en relación a Irán sobre el objetivo que ellos tienen de defender a sus aliados, que son Israel y los saudíes en la zona de Oriente Medio. Pero también Biden y Obama defendían a esos aliados, pero entendieron que era posible compaginar su defensa con un levantamiento de sanciones, una limitación teórica y práctica de la capacidad nuclear a efectos militares iraní, lo cual Irán estaba totalmente de acuerdo. Yo creo que es normal que Irán sea optimista, y Cuba tiene que ser optimista también. Yo creo que la humanidad está hasta el gorro, como decía mi abuela, del señor Trump. Bien. Y lo que pasa es que en mi historia de vida siempre hemos visto que algún presidente norteamericano, el siguiente dejaba bueno al anterior, ¿no? O sea, que uno nunca puede saber con total certeza lo que va a pasar. Ojalá sea para bien de la humanidad, ¿no? En las elecciones de dentro de un mes. Bien, gracias, José Antonio. El líder Adrián también habló de la economía como pilar de una nación. ¿Cómo defenderá Irán este pilar si las sanciones pues prácticamente lo tienen aislado del comercio mundial? Bueno, pues evidentemente con dificultades, pero no son unas dificultades exclusivas de Irán. Estamos viendo que la élite occidental está siguiendo la misma estrategia con los países emergentes en conjunto, con los países que no se someten digamos, a lo que para la élite occidental es un requisito necesario para mantener su hegemonía, ¿no? Y está siguiendo posturas de debilitamiento y, de ser posible, destrucción de la economía de China, de la economía de Rusia, de la economía de Irán, de la economía de Siria, y lo va a seguir haciendo independientemente de que Irán adopte una u otra decisión como una necesidad para debilitar en su conjunto ese bloque, digamos, de oposición a la hegemonía occidental. Irán, bueno, ya lleva muchos años sufriendo estas sanciones, y es posible, como decía mi compañero, que haya una cierta aligeración a partir de las elecciones, en caso de que no gane Donald Trump y gane Biden, pero va a ser una aligeración de sanciones condicionada a que Occidente vea la posibilidad de separar a Irán del bloque emergente. Yo creo que ahí no nos podemos engañar. Los intereses de Occidente están muy claramente definidos, y si nos olvidamos de esto, podemos perder la perspectiva de qué es lo que realmente puede suceder con una u otra presidencia. Adrián, gracias, un abrazo. José Antonio, un abrazo, gusto en verlos. Gracias. Gracias a usted. El mundo está en máxima atención. Protestas en Madrid, en París, desfile de armas en Corea del Norte, Kim Jong-un derrama lágrimas, elecciones en Bolivia, protestas en Chile, muerte en Colombia, coronavirus, vacunas, economía y desempleo. Y parte de todo esto gira en torno a la especulación que hacen las bolsas del mundo por las próximas elecciones en Estados Unidos. Donald Trump hoy salió a darle con todo a los manifestantes antifascistas. Les dijo: animales. Mañana nos vemos por la caja de transmisión, que ya no es la televisión ni es caja, sino es su laptop o su teléfono. En ese mundo tan raro también estamos. Analícelo, por favor, el mundo virtual. Buenas noches.